Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos sobre un término que no sé si ustedes conozcan, un término freudiano llamado la viscosidad de la libido. Este término recuerdo haberlo escuchado por primera vez en mi primer supervisora de casos clínicos, justo en un momento en donde un caso que yo tenía, uno de mis primeros casos, se veía algo estancado y me dijo que fuese a buscar justamente este término, perdón, freudiano de la viscosidad de la libido. Bueno, habrá dos acepciones, dos formas de pensar el término de la viscosidad de la libido, y tampoco es un término que se habla tanto dentro del psicoanálisis Freud, bueno, dentro de la obra de Freud en general, ¿no? Pero sí me parece algo bastante interesante que podamos platicar. Y pues bueno, recuerda que si te gustan los videos de este canal, puedes suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de los videos, suscribirte a las redes sociales, seguirnos también por ahí. Y ahora sí, sin más, comencemos. Espera. Antes me gustaría anunciar la última actividad en este video, la última actividad del año que tendremos en Campo Psicoanalítico. Y justamente esta actividad es sobre algo que ya me habían pedido con anterioridad. eh, Algo que a muchos analistas les interesa sobre la obra de Lacan. Y esta tiene que ver justamente con el goce. Entonces vamos a tener una actividad sobre el goce en donde iremos platicando algunas cosas que ahorita les cuento muy bien cómo va a ir, cómo van a estar las clases. Es una actividad de 2 clases, solo 2 clases. Va a estar bastante accesible. Y en estas 2 clases estaremos revisando justamente algunas cuestiones del goce. Por ejemplo, en la primera clase estaremos, bueno, primero será una breve introducción al problema del goce en sentido de lo que se entiende en los psicoanalistas lacanianos y la otra versión del goce, ¿no? También estaremos haciendo la distinción entre sustancia y materia y también las causas del goce. En la segunda clase estaremos viendo la sustancia gozante, de qué se goza y el goce en la clínica analítica. Y bueno, espero que les guste esta última actividad del año. No se queden fuera. Les dejo el flyer por acá arriba y nos vemos en diciembre. Ahora sí podemos comenzar. Bien, el concepto del día de hoy, entonces, como les había comentado, es la viscosidad de la libido. Les contaba hace un momento que este término a mí me llegó justamente por esta maestra en un caso muy particular que no avanzaba, ¿no? Era un paciente, recuerdo que tenía como muchas ganas de hacer cosas, habíamos trabajado bastante, digamos en términos freudianos, habíamos bajo las interpretaciones hecho consciente lo inconsciente, habíamos trabajado muchas cosas, pero hacía falta justamente, voy a ponerlo así, un movimiento. Al menos yo lo veía así en ese momento. Ajá. En ese momento, en mis primeros pacientes que yo tuve, este paciente le hacía falta como la movilidad, ¿no? Es decir, que tenía muchas ganas y muchos proyectos que hacer, pero todo se le caía, ¿no? O sea, terminaba por no hacer ninguno, porque le daba flojera. Él decía cada sesión casi voy a hacer esto, voy a hacer aquello, algo que en realidad no era como el tema exacto del caso, ¿no? De que fuera más productivo, pero bueno, él casi cada sesión decía, ahora tengo esta idea de este proyecto, y a la siguiente sesión, no, pues ya no la hice, ¿no? Y no creo que no la voy a hacer. En fin, el punto no es revisar el caso, sino cómo surge la inquietud por el término, ¿no? Cuando voy y reviso un poco, en ese entonces recuerdo haber encontrado como una especie de posibilidad de estancamiento cuando hay, digámoslo así, mucha viscosidad de la libido. Pero vamos con el inicio, ¿no? Me gustaría primero leer lo que nos dice justamente el diccionario de psicoanálisis, como lo hemos hecho en otros videos también, al cual me remití justo para este video, y dice lo siguiente: viscosidad de la libido. Cualidad postulada por Freud para explicar la mayor o menor capacidad de la libido para fijarse a un objeto o a una fase y su mayor o menor dificultad en cambiar su catexis una vez que ésta se ha producido. La viscosidad varía según los individuos, ¿no? La viscosidad, entonces,
es una especie de representación de cómo Freud entiende la cuestión de la libido, ¿no? Recordemos que para Freud, al ser bastante sustancialista, al ser bastante... voy a dejarlo ahí, ¿no? En sustancialista, entiende la energía como esa potencialidad que tiene a través del cuerpo, ¿no? Y la cuestión de la libido es justamente como una corriente líquida, que, como podrán ver en uno de los videos del canal que tenemos, que justamente dejaré al final del video, que es el de la libido en Lacan, la diferencia cambia entre la energía pensada de Freud y la energía de Lacan. Pero en fin, hoy estamos con Freud, ¿no? Veamos un poquito qué más dice el diccionario. Supone la existencia de un factor que, junto con lo vivido accidental, explicaría la intensidad de la fijación. Factor psíquico, ¿no? De origen desconocido, una adherencia o fijabilidad elevada de estos acontecimientos de la vida sexual. Bueno, pensemos que Freud piensa o habla sobre la viscosidad de la libido en pocos espacios, pero principalmente en 3 ensayos de una teoría sexual. Ahí es donde habla específicamente sobre la fijación. Entonces, tenemos, como les decía al inicio, 2 maneras, por lo menos, de pensar la cuestión de la viscosidad. Por un lado, como una propiedad de la libido, es decir, de este flujo de líquido, como decía el diccionario de psicoanálisis. ¿Qué tan viscoso es? Piénsenlo en las palabras como coloquiales, ¿no? O sea, esta cuestión de que sea como algo, como los líquidos, básicamente. ¿Qué tan viscoso puede ser, ¿no? Y esta propiedad de la libido dirá cuánto puede fijarse o no en un objeto, para hacer la catexis, justamente. Entonces, podrá entenderse también como viscosidad de la libido el otro punto. Cuando es demasiado viscosa, vamos a ponerlo así, y no puede fijarse en un objeto. Esto hace o genera justamente un estancamiento de alguna manera. Lo pienso como si fuera, pensemos que vamos a recubrir esto de un líquido, y si el líquido es demasiado viscoso, ¿no? Es muy viscoso, entonces puede hacer catexis, puede fijarse en un objeto, ¿no? Puede tomarlo y sostenerse un rato. Pero imagínense que sea poco viscoso, como el agua, ¿no? Este líquido se derramaría, no se quedaría en un objeto. Esto dificultaría, justamente como les mencionaba, el avance. Y también el mismo Freud menciona que hay una posibilidad de un estancamiento, justamente, ¿no? Vamos a ver qué dice un poco más adelante. En la teoría de la cura, menciona, para indicar uno de los límites de la acción terapéutica. Justamente lo que les iba diciendo. Si es demasiado viscoso, puede fijarse. Si es poco viscoso, entonces se cae, ¿no? Del objeto. No puede sostenerse en el objeto. Por lo tanto, indicaría un límite de la acción terapéutica. En algunos individuos, los procesos provocados por la cura se desarrollan mucho más lentamente que en otros, porque según parece, estos pacientes no pueden decidirse a desprenderse de un objeto, la catexis libidinal, y a desplazarlas hacia un nuevo objeto, aun cuando no podamos descubrir las razones específicas de tal fidelidad de catexis, ¿no? Volvemos al punto. Demasiado viscoso, hay mucha fijación. Poca viscosidad, no hay fijación, ¿no? No hay catexis, vamos a ponerlo así. Justamente menciona lo siguiente. Ve en ella algo irreductible, un número primo, ¿no? Elemento no analizable e imposible de modificar, que define la mayoría de las veces como un factor constitucional que actúa con el envejecimiento. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre menos viscosidad de la libido o mucha viscosidad de la libido con el estancamiento de la libido? Y vamos a ver justamente qué nos dice el diccionario de psicoanálisis respecto al estancamiento de la libido, para poder hacer esta diferencia, ¿no? Menciona lo siguiente. Proceso económico que Freud supuso podría hallarse en el origen de la entrada
en la neurosis o en la psicosis. La libido que no encuentra camino hacia la descarga se acumula en las formaciones intrapsíquicas. La energía acumulada se utiliza en la construcción de los síntomas. Veamos la diferencia entonces, ¿no? El estancamiento de la libido implica justamente la formación de los síntomas. Y en el diccionario menciona al menos las 3 partes en donde Freud hace consideraciones sobre el estancamiento de la libido. En el primer texto sería neurosis actuales, ¿no? En donde se considera la acumulación de excitaciones sexuales que no encuentran camino hacia una descarga, ¿no? Es como justamente están estancados en un lugar y no pueden básicamente salir, ¿no? Trato de ilustrarlo un poco para que pueda entenderse. Entonces, este estancamiento genera, ¿no? De alguna manera, este inicio de ciertos síntomas. Por otro lado, en tipos y adquisiciones de la neurosis, se convierte en una noción muy general. El estancamiento de la libido, del cual el yo no puede defenderse sin sufrir daños. Sin embargo, el estancamiento de la libido no siempre es patógeno, al menos en este texto para Freud, ¿no? Si bien implica este inicio para la adquisición de la neurosis, por ejemplo, también menciona que puede conducir justamente a tratamientos normales por medio de la sublimación, ¿no? En actividades que conduzcan a cosas satisfactorias. Y por último, menciona en Introducción al Narcisismo que la idea del estancamiento de la libido puede abarcar también las psicosis, ¿no? En la psicosis puede verse justamente en el delirio, que representa de volver una situación de energía libidinal en un mundo exterior formado de nuevo, ¿no? Es decir, que el delirio representaría este estancamiento de la libido, ya que vuelve todo a sí mismo, ¿no? Todo está enmarcado en ese sí mismo, en el yo, básicamente, ¿no? Y lo otro que decíamos, el estancamiento de la libido es algo que no puede salir de ese yo, y la viscosidad de la libido, por otro lado, implica el no poderse fijar en otro objeto, o bien fijarse demasiado en un objeto, quedarse estancado en un objeto. Por un lado, la viscosidad de la libido implica algo de afuera, ¿no? Cuando la libido ya salió, vamos a ponerlo así, ya hizo catexis. O por otro lado, mejor dicho, el estancamiento de la libido se queda en el yo, ¿no? No hay catexis. Entonces, bueno, la viscosidad de la libido es un término poco trabajado tal vez, pero también me parece interesante en el punto que habla de la lo voy a leer porque se me fue la palabra. De lo inanalizable, me salió mejor así, ¿no? De lo irreductible, como decía el texto, ¿no? De los límites de la acción terapéutica. ¿Qué tanto un paciente puede llegar a catextizar otros objetos, ¿no? Eso para Freud al menos sería un punto de estancamiento en donde el terapeuta, por más que quisiera, ya no podría hacer más, ¿no? ¿Qué pienso al respecto de esto fuera de lo freudiano? Que puede pensarse así, en sentido de que el paciente pueda cambiar, por un lado, que yo creo que en ocasiones pasa, ¿no? Estos pacientes que no quieren moverse, que no pueden moverse, mejor dicho, más allá de que no quieran, porque justamente no se trata de que el paciente por su voluntad quiera o no se trata de una cuestión de voluntad, pero que explicaría muchas veces, en algunas ocasiones, algunos análisis fallidos, ¿no? Por no haberlo detectado por parte del analista, ¿no? Probablemente. O probablemente también que el paciente no esté listo para ciertos cambios, que también es entendible, ¿no? Desde mi punto de vista. Espero que el término pueda aportarle más a cada uno de ustedes. Voy a dejar hasta aquí. Si algo saben más sobre justamente el término de la viscosidad de la libido, déjenlo acá en los comentarios para que los que vean el video y vean la caja de comentarios puedan saber un poco más. Si tienen alguna duda también, o algún paciente que hayan notado que justamente parece tener esta idea de la viscosidad de la libido, bueno, déjenlo acá en los comentarios. Justamente me gusta escucharlos, me gusta leerlos.
Y bueno, recuerden que pueden suscribirse al canal, pueden suscribirse a la actividad justamente de El Goce que vamos a tener en diciembre. No se queden fuera, es la última actividad del año en campo psicoanalítico, así que no te quedes fuera, nos vemos en diciembre. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.